Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio verso por verso. Eh, Les voy a contar algo. Había estado haciendo algunos temas de exhortación. Ya no los voy a hacer. Yo creo que estamos en una etapa, en un tiempo donde ya sabemos en qué tiempo estamos viviendo, vaya la redundancia. Yo creo que todos sabemos qué está sucediendo y vamos a centrarnos en cosas positivas, porque hacemos exhortación, hablamos de cosas tremendas y empezamos lejos de ayudar, de repente estamos provocando que la gente se sienta deprimida, se sienta desesperada. Entonces vamos a centrarnos en lo positivo, en la palabra del Padre, en estudiar verso por verso como lo estamos haciendo, y hay que olvidarnos de todo lo malo. Hay que saber que la buena noticia es que el retorno del Mesías es inminente y que sus promesas ahí están. Hay que aprender más de Él, hay que conocerlo más, al Padre, a Yeshua, y eso nos va a dar mucha tranquilidad y mucha paz, y no estar con temor. ¿Sale? Entonces, empezamos con Éxodo capítulo 3. Ok, permítanme. Con el tema es Moisés es llamado, ¿no? Ok, empezamos con versículo 1. Apacentando Moisés. Y aquí nos vamos a detener un poquito para hablar del nombre de Moisés. La gematría del nombre de Moshe Rabenu significa Moisés nuestro maestro, es 613. Exactamente el número de mandamientos que se encuentran en la Torah. Son 365 mandamientos negativos, es decir, de no hacer, y 248 mandamientos positivos, de hacer. ¿Sale? Moshe Rabenu representa la Torah, representa las mitzvot, los mandamientos. ¿Okay? Apacentó Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Los madianitas descienden de Abraham. La palabra Horeb significa espada, ¿sale? Y el monte Horeb significa el monte Sinaí, lugar donde ahí fueron entregadas las 10 palabras. En la carta a los hebreos nos dice que la palabra de Dios es como, ¿qué? Como una espada de 2 filos que penetra a lo más profundo del ser humano. Cuando entendemos la palabra de Elohim, pues esta tiene un poder extraordinario sobre nosotros. Entonces, continuamos. Vuelvo a leer. Las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Eterno. Es importante aquí que entendamos quién es este personaje. El ángel de Yud Het Bab He es un personaje misterioso, se aparece en varias ocasiones en las escrituras. El Malach Yud Het Bab He. La palabra Malach viene del hebreo que significa enviar, es decir, un enviado de Yud Het Bab He. Es como un mediador y es como se manifiesta el ser humano. Aquí dice, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La Biblia se interpreta por sí misma, y algo que nos va a ayudar a interpretar es ver que en otros pasajes de la Biblia aparece la misma palabra que queremos entender. En este caso, la zarza no se consumía con el fuego. En ese sentido, vemos que hay otro lugar, otra sección, en donde aparece ese simbolismo de la zarza. Y eso lo vemos en Cantar de los Cantares, en el Cantar en capítulo 2, y en Oseas 2 también. Vamos leyendo Cantar de los Cantares 2. Dice:
Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. La palabra lirio se puede traducir como rosa, ¿sale? Los espinos son una representación de las naciones que iban a estar oprimiendo a Israel. La zarza es una planta llena de espinos, entonces Israel estaría entre espinos. En ese momento en que Moisés tiene la visión de la zarza, que no se consumía, en ese momento, ¿dónde se encontraba Israel? En Egipto. Estaba haciendo ¿qué? Estaban siendo oprimidos. ¿Por quién? Por Faraón. También los espinos representan a la maldición desde la época de Adán y Eva. En el tiempo en que la tierra fue maldecida y a raíz de la maldición surgieron los espinos. También los espinos tienen que ver con la corona de espinas que Yeshua tenía en la cabeza cuando fue crucificado, porque él representa a Israel, que está entre las naciones, ¿sí? Y a pesar de estar en el fuego entre las naciones, Israel no se consume. ¿Ok? También entonces vemos otra simbología en Oseas. A ver, perdón. En Oseas 2, capítulo 2, versículo 1, dice: decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruamá, contended en vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. En esta profecía el profeta Oseas, de parte de Elohim, emite un juicio contra Israel por la infidelidad del pueblo. Entonces el Padre rodearía de espinos a su pueblo. Así que Elohim hablaría al corazón de Israel entre espinos en medio del desierto. De modo que Moisés, en la visión de la zarza, dentro de la llama de fuego, está viendo una representación de lo que es Israel, que a pesar de ser juzgada, no se consumiría. Versículo 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El que Moisés se quitara el calzado de sus pies representa que Yud-Heh-Vav-Hei le estaba diciendo que entrara al reposo del Señor. La invitación del Eterno en que entremos al reposo, a la libertad, que nos sintamos en casa, ¿sí? En el libro de Ruth se nos relata la historia de Boaz, que no puede redimirla siendo extranjera, y hay alguien que la puede redimir, pero no la puede rescatar, y como simbolismo se quita el calzado, lo que representa que se va a llevar a cabo el pago de un rescate, una liberación. Versículo 6: y dijo: yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así de simple, estamos deduciendo que a Moisés se le apareció el Malach de Yud-Heh-Vav-Hei, que se traduce como el ángel, pero la palabra es Malach, que significa enviado, un mensajero. Pero después dice la escritura que Moisés se cubrió el rostro porque dijo que había visto a Elohim. Moisés no lo vio como un ángel, sino como Elohim. Ese mensajero misterioso, a quien Moisés identifica como a Dios, es el mismo ser misterioso que se le aparece a Abraham, según podemos ver en Génesis 18, donde se relata la historia de Abraham, que se postró y le adoró como Elohim. Ese mensajero misterioso es el Hijo de Dios.
Yud-Heh-Vav-Hei Dakatán, el mediador, Yud-Heh-Vav-Hei, el mensajero del pacto que es Yeshua. ¿Sí? Versículo 7. Dijo luego el Eterno: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jabuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Elohim vio, escuchó, conoció y descendió para librar a su pueblo. Es muy importante que entendamos esto, para no caer en amargura y para no apartarnos de nuestra fe. Es que en algún momento vamos a encontrarnos con gente a la que no le importe lo que estamos pasando, si es que pasamos por algún problema, o que personas simplemente reaccionen con palabras de aliento, ¿no? Y que estamos siempre esperando algo más. Pero lo que no debemos de hacer es esperar más de las personas. Nuestro rescate o nuestra solución a los problemas no viene de una persona. Si estamos esperando eso, nos vamos a desilusionar. El único que nos puede liberar es Elohim. Solo Elohim ve nuestra aflicción. Elohim oye nuestro clamor. Elohim conoce nuestras angustias y Él es quien nos libra. Él es este mensajero que va a llevar a cabo la liberación. ¿Sí? Versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La pregunta de Moisés obedece al hecho de que se acabó su ego y su arrogancia. 40 años en el desierto le quitaron todo vestigio de lo que fue cuando vivió en Egipto. En ese momento en el que tu condición es como la de Moisés, ese es el momento preciso en que estás listo para que Elohim te use, en el que tu espíritu ha sido quebrantado al grado de reconocer que no eres nada ni nadie sin Dios. Versículo 12. Y él respondió: ve, porque ya estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Pesaj. El objetivo de la celebración de Pesaj no es la cena, sino que el propósito lo encontramos en el verso que acabamos de leer. ¿Vale? El propósito de Israel y las naciones es salir de los sistemas para servir a Elohim en el monte donde se recibieron los mandamientos. Es decir, que servir a Elohim es muy simple. Consiste en guardar sus mandamientos. Mucha gente entendió el concepto de servir a Elohim de manera equivocada. Como muchos lo manejan, ¿no? El simple hecho de poner un lugar. Por ejemplo, la doctrina cristiana se enseña que servir a Dios es, por ejemplo, dedicarse a estar en el edificio donde se congregan las personas ayudando a los quehaceres de ese lugar, ¿no? Yo tengo amistades que les toca hacer los baños y andan ahí sirviendo, hacen algo en la iglesia, y eso es un error. Eso no es servir a Elohim, sino a los hombres. Servir a Elohim es no tomar su nombre en vano, no blasfemar, no buscar sustitutos de Elohim, guardar el día del reposo, honrar a nuestros padres, no contradecirles. Lo que significa que cada vez que transgredimos los mandamientos que se dieron en el monte Oreb, significa que no servimos a Elohim. Puede ser que te encuentres en una iglesia, en la organización, como edecán, o predicando, pero si no guardas los mandamientos de Elohim, entonces no le estás sirviendo. Estarás sirviendo a ese grupo, a esa organización, pero no a Elohim. Es decir, que la señal para servir a Elohim es salir de Roma. Ya no de Egipto, sino de Roma, que es quien tiene cautivo el pueblo de Israel.
Versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Ejeye, Asher, Ejeye. Ejeye, Asher, Ejeye. Yo soy el que soy. La palabra Ejeye es la palabra ser en el futuro. Seré el que seré. La expresión implica que Elohim será todo para nosotros. Será nuestro escudo, será nuestro protector, nuestro sustentador, nuestro Padre, quien supla todas nuestras necesidades. En cada Shabbat celebramos con pan y una de las cosas que hacemos es que quienes se encuentran a la mesa, cada quien toma su porción de pan y no lo recibe de manos de otra persona. Con esto simbolizamos que nuestro sustento proviene de Elohim. Es nuestro proveedor Él. Ejeye, Asher, Ejeye. Que la gente se entere de nuestras necesidades. Perdón, que la gente no se entere. Hoy no más. Quien debe de enterarse nada más es Elohim. ¿Sí? De nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestro empleo. Él utiliza estos medios para sustentarnos. Continuó, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy Ejeye, Ejeye. Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Hay muchos comentarios acerca del nombre de Elohim. Aquí lo importante no es como decir el nombre de Elohim, sino lo que significa. Yud Het Vav Hei. ¿Qué significa? Porque yo veo que unos le ponen Yahvé, Yahweh, Jehová, ¿no? ¿Qué significa Ejeye, Esher, Ejeye? Yud Het Vav Hei. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No, lo que importa no es la pronunciación, sino lo que significa. ¿Sí? La lectura en hebreo de la cita anterior revela el nombre del Eterno, específicamente en la parte que refiere a la expresión el que es y que era y que ha de venir. El apóstol Yohanan recibió la revelación del nombre del que es, que era y que ha de venir. De manera que si tomamos las primeras letras de esos verbos en hebreo se forma el tetragramatón. Así que el mismo que está hablando con Moisés en el libro de Éxodo es el mismo que está hablando en Apocalipsis. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Así que cuando estemos en cómo se pronuncia el nombre de Elohim, pensemos en él que es, que era y que ha de venir. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, el Eterno, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Elohim quiere ser recordado como el Elohim de Abraham, como el Elohim de Isaac, de Jacob. Es decir, que Elohim quiere que la gente lo identifique como el Elohim de Israel. Mucha gente dice que cree en Elohim, pero no relacionan a Elohim con Israel. Sin embargo, Dios no está diciendo que Él quiere ser recordado para siempre como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por todos los siglos. Nos está diciendo
más bien, que lo recordemos así. ¿Pero por qué? Porque si se está enseñando que a un Elohim que no está conectado con Israel, pues se está enseñando a otro Dios. La instrucción que le dio a Moisés de cómo presentarse ante Faraón respecto a lo que tenía que decir fue categórico. Entonces la instrucción a Moisés fue el Dios de los hebreos, que le dijera el Elohim de los hebreos. Lo que significa que cualquier persona pagana tiene que identificar a Elohim como el Elohim de los hebreos por todos los siglos. ¿Sí? La característica del Elohim de Israel es que se le manifestó a todo un pueblo. ¿Sí? Y en contra de esto, la mayoría de las religiones surgen de alguien que tuvo una experiencia y de repente comienza a guiar a otras personas. Pero la diferencia con la fe de Israel es que Elohim se le apareció a todo un pueblo. Por tanto, nosotros iremos ahora en camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Eterno nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejaré ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. El capítulo 3 cierra con la convicción de que Elohim escucha, ve, conoce nuestras aflicciones y de que es justo. Israel salió de Egipto lleno de dinero, con tesoros abundantes. Eso refleja la justicia de Elohim al retribuir los años de tanto trabajo bajo esclavitud en su pueblo. Israel salió cargado de la justicia de Elohim. Y terminamos con el versículo, con el capítulo 13 el día de hoy. Que el Padre Celestial les bendiga con los méritos y bendito nombre de su santo hijo Yeshua. Amén.